Ya, ahora continuamos estudiando lo que son las limitaciones al dominio y ahora nos corresponde estudiar lo que es el derecho de usufructo. Primero que todo, tenemos que señalar que el usufructo se encuentra regulado en el artículo 764 del Código Civil, que señala lo siguiente. El derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla a su dueño si la cosa no es fungible, o con cargo de devolver igual cantidad y calidad del mismo género o de pagar su valor si la cosa es fungible. Eso es lo que señala el Código Civil en el artículo 764. No obstante lo anterior, tenemos que precisar que la naturaleza jurídica del usufructo, que es por un lado, es una limitación al dominio y por otro lado, es un derecho real de aquellos que señala el 577. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, continuando con el análisis del usufructo, tenemos que hacer una breve diferenciación o una serie de paralelos en cuanto a esta institución. Primero, vamos a distinguir qué es el usufructo del cuasi usufructo. ¿Ya? El usufructo, como primer punto de este paralelo, es en cuanto al título. Del usufructo va a emanar un título de mera tenencia. Recordemos que los títulos de mera tenencia son aquellos en que el mero tenedor reconoce dominio ajeno. ¿Ya? Ese es el título que emana del usufructo, un título de mera tenencia. Ahora, del cuasi usufructo va a emanar un título trataticio de dominio de aquellos que señala el Código Civil en el artículo 713. Recordemos que los títulos trataticio de dominio, por su naturaleza, no habilitan para transferir el dominio, pero sirven para. Por ejemplo, la compraventa es un título trataticio, pero requiere de ir acompañada de un modo, que en este caso es la tradición. Entonces, del usufructo emana un título de mera tenencia, del cual usufructo un título translaticio de dominio. Punto número 1 del paralelo. En cuanto al punto número 2, del usufructo recae sobre cosas que no es fungible. Recordemos que la fungibilidad son aquellas que tienen igual poder liberatorio. Fungible, no fungible. ¿Ya? Ahora, en cuanto al cuasi usufructo, hablamos de cosas fungibles, o sea que puede ser reemplazada unas por otras. El tercer punto del paralelo es que en cuanto al usufructo se extingue, por ejemplo, se extingue la obligación de restituir si es que la cosa perece por caso fortuito. Y acá hay que distinguir o hablar necesariamente de la teoría de los riesgos que está contenida en el artículo 1550 del Código Civil. ¿Ya? En cambio, en el cuasi usufructo, el género no perece. Eso es en cuanto a un paralelo que quería tocar. Hay otros paralelos más, por ejemplo, entre el cuasi usufructo y el mutuo, pero eso irá mucho y no es materia de este video. El mutuo es un contrato. Sigamos analizando ahora las características del usufructo. ¿Qué podemos señalar como características? La primera característica es que es un derecho real de aquellos que están señalados en el 577. Número 2, el usufructo es temporal. Vale decir que tiene una duración limitada, ¿ya? Ya que viene determinada por un plazo que pueden determinar las partes. Ahora, si las partes nada dicen en cuanto a la duración del usufructo, se puede entender además que puede ser para toda la vida del usufructo, en caso de que no digan nada. La tercera característica del usufructo que es intransmisible. Es intransmisible el usufructo, ¿ya? Ahora, habiendo hablado del concepto, la naturaleza jurídica y las características, ahora tenemos que hablar de los elementos del usufructo. Y el primer elemento del usufructo es que tenemos que estar hablando de un bien susceptible de darse en usufructo. O sea, ¿qué se puede dar en usufructo? Se puede dar en usufructo bienes muebles e inmuebles, corporales, incorporales, fungibles y no fungibles, etc. Todo eso se puede dar en usufructo. Ahora, en cuanto a la concurrencia, segundo elemento del usufructo, en cuanto a la concurrencia del usufructo, tenemos que hablar que existen tres intervinientes o titulares, ¿no es cierto? O sujetos del usufructo. Y estos son letra A, el constituyente, letra B, el usufructuario y letra C, el nudo propietario. Ya lo vamos a explicar. Y el tercer elemento del usufructo es el plazo. Ya hablamos recién del primer elemento de los que viene susceptible de darse en usufructo. Se pueden dar en usufructo cosas corporales, incorporales, muebles, inmuebles. Es el primero. Ahora, el segundo elemento habíamos dicho las partes. Y la primera de ellas es el constituyente.
¿Qué entendemos por constituyente? El constituyente en el usufructo es aquel que crea el derecho de usufructo. Nace el derecho de usufructo. Lo nace, crea el derecho de usufructo. Ese es el constituyente en el usufructo. El segundo es el nudo propietario. El nudo propietario es aquel que tiene la propiedad de la cosa fructuaria. O sea, el nudo propietario tiene la propiedad de la cosa fructuaria, pero sin el uso y el goce. ¿Ya? Y el usufructuario es el titular del derecho real. Eso son los intervinientes en el usufructo. Ahora, el tercer elemento del usufructo es el plazo. El plazo. Y esta está determinada a partir de lo que señala el artículo 770 del Código Civil, que señala que la duración del plazo será la que señala el constituyente. Y si el constituyente nada dice, ¿no es cierto?, entonces se va a entender que el usufructo va a ser concedido para toda la vida del usufructuario. Ahora, si es una persona jurídica es de 30 años. Entonces, este es uno de los plazos más extensos del Código Civil. Artículo 770. Revisar el 770. Ahora, sigamos. Habíamos hablado entonces previamente del concepto, hablamos de la naturaleza jurídica y de los elementos. Ahora vamos a hablar de las formas de constitución del usufructo. Y el usufructo se puede constituir de distintas maneras. La primera forma es por ley, número 1. Se puede constituir el usufructo por voluntad de las partes. Se puede constituir el usufructo, número 3, por sentencia judicial. Y número 4, se puede constituir por prescripción. Hablemos de la primera forma de constitución, es la ley. ¿Qué entendemos acá? Para ello, tenemos que, cuando hablamos de la ley como forma de constitución del usufructo, tenemos que irlo al artículo 810. Y estos son los denominados derechos legales de goce. O sea, en el fondo que son los derechos que tiene el padre o madre sobre los bienes del hijo no emancipado. Recordemos que por la ley de matrimonio igualitario, las expresiones padre o madre o cónyuge fueron reemplazados por marido y mujer por cónyuge y padre o madre por progenitores. Entonces, en este caso sería el derecho que tienen los progenitores sobre los bienes de sus hijos no emancipados. Esa sería la primera forma de constituir el usufructo. O en otro caso, el derecho que tiene el marido respecto de la mujer casada en sociedad conyugal. ¿Ya? Entonces, esa es la primera forma de constitución del usufructo, llamada ley. La segunda forma de constitución del usufructo es por voluntad de las partes. Y esta voluntad de las partes puede ser por un acto entre vivos o por testamento. ¿Ya? Testamento que se ve en derecho sucesorio, artículo 999. También se puede constituir el usufructo por sentencia judicial y número 4 por prescripción. Vamos con la segunda forma de constitución del usufructo, que es por voluntad de las partes. Ya habíamos dicho previamente que se puede constituir por acto entre vivos y por testamento. Cuando hablamos que se puede constituir por acto entre vivos, aquí hay que distinguir según si se trata de bienes muebles o de bienes inmuebles. Si se trata de bienes muebles, se puede constituir de manera consensual. Recordemos que lo consensual es aquello que se perfecciona por el solo acuerdo de voluntades. En cambio, si se constituye por voluntad de las partes respecto de un bien inmueble, esta se puede constituir por escritura pública. Recordemos que la escritura pública es la solemnidad en los bienes inmuebles. Y la forma de hacer la tradición es la inscripción en el conservador de bienes raíces. Ahora, cuando hablamos que se puede constituir por voluntad de las partes por testamento, dice relación que el usufructo se someterá a las formalidades del testamento. Y aquí hay que entrar a distinguir según el tipo de testamento y la solemnidad, porque hay testamentos que tienen más solemnidades que otros. El testamento abierto, el cerrado, el testamento solemne, menos solemne, etc. Eso se ve en derecho sucesorio. Ya, eso. ¿Qué más podemos señalar? También se puede constituir el usufructo por sentencia judicial, de aquella que está señalada en el artículo 1337, regla sexta, ¿ya? En donde la ley regula, por así decirlo, la partición de bienes y señala que el partidor puede, con el consentimiento de los interesados, entregar la nueva propiedad a un comunero y el usufructo a otro. Eso es lo que dice en términos generales el artículo 1337 en lo referente a la partición de bienes. Ahora,
En cuanto a la forma de constitución del usufructo, llamado prescripción, este está en el artículo 766, número 4. Y esta forma no es muy frecuente, ya que el usual es que quien posea la cosa lo haga con el ánimo señor y dueño sobre el bien en su integridad. No obstante ello, puede tener aplicación en ciertas situaciones en que igualmente se ejercite el derecho con un título de usufructo, pero que el resultado igualmente puede resultar ineficaz para adquirir el derecho propiamente tal. Por ejemplo, cuando se constituye el usufructo sobre cosa ajena, por ejemplo, o se entregó la cosa fructuaria para el ejercicio del derecho, ¿no es cierto? Y desde ese entonces el usufructuario comenzó a poseer el derecho, ¿no es cierto?, a su favor, ¿ya? Eso es en cuanto a la prescripción. Revisar el artículo 766, número 4 del Código Civil. Sigamos analizando. Ahora, otro punto. En cuanto a los efectos del usufructo, tenemos que hablar de lo siguiente. Cuando hablamos de efectos del usufructo, tenemos que hablar que son los derechos y obligaciones que generan tanto para el usufructuario como para el nuevo propietario. Dicho lo anterior, hay derechos del usufructuario. Y vamos a nombrar algunos, no todos. Por ejemplo, el usufructuario tiene el derecho a usar la cosa fructuaria, por ejemplo, número 1. Número 2, derecho a gozar de la cosa fructuaria. Número 3, derecho de administrar la cosa fructuaria. Y número 4, derecho a hipotecar el usufructo. Estos son algunos de los derechos del usufructuario. Ahora, en cuanto a algunos de los derechos del nuevo propietario, puede tener el dominio sobre la cosa, número 1. 2, puede enajenar sus derechos de dominio. Y número 3, hipotecar su propiedad con el gravamen de algún usufructo, ¿ya? Entre otros. No hay que dar tantos ejemplos, siempre por lo menos 1, 2 o 3 ejemplos es más que suficiente. Ahora, en cuanto a las obligaciones del usufructuario, tenemos que señalar la siguiente. La primera obligación del usufructuario es, letra A, antes de entrar al goce de la cosa, el usufructuario puede rendir caución y hacer inventario solemne, número 1. Número 2, respetar los arrendamientos que se encontraren vigentes, entre otros. Eso es en cuanto a la primera obligación del usufructuario antes de entrar en el goce de la cosa. Rendir caución y hacer inventario y respetar los arrendamientos que tuvieran existentes. Ahora, otra obligación del usufructuario es que durante el goce, número 1, no puede alterar la forma o sustancia de la cosa. Número 2, cuidar la cosa, o sea, en el fondo acá es que va a responder de la culpa leve. Y número 3, hacer las mejoras de conservación. Y, número 3, después del goce, puede restituir la cosa fructuaria. ¿Ya? Esas son las obligaciones del usufructuario. Ahora, en cuanto a las obligaciones del nuevo propietario, se dice que este no tiene, por así decirlo, obligaciones. Pero eso no sería tan cierto, porque en su calidad de dueño de la cosa, tiene la obligación de hacer las reparaciones o expensas extraordinarias de comodidad. Esas serían algunas de las obligaciones del nuevo propietario. Ahora, en cuanto a las clases de usufructo, tenemos que hacer una clasificación y solamente vamos a presentar el esquema. La primera clasificación del usufructo es, atendiendo a su origen, el usufructo puede ser, número 1, judicial, legal, convencional, mixto. Eso es atendiendo al origen. Ahora, atendiendo a su duración, el usufructo puede ser temporal y vitalicio. Entre otros, atendiendo a los frutos, el usufructo puede ser total o parcial, entre otras clasificaciones. No las vamos a presentar todas porque no todas son importantes. Ahora, y con esto terminamos, en cuanto a las causales de término del usufructo, podemos señalar la siguiente, que el usufructo se extingue por, número 1, por la llegada del día o el cumplimiento de la condición. Número 2, el usufructo se extingue por muerte del usufructuario. Número 3, el usufructo se extingue por resolución del derecho del constituyente. Número 4, el usufructo se extingue por consolidación del usufructo con la nueva propiedad. Número 4, el derecho de usufructo se extingue por prescripción. Número 5, el usufructo se extingue por renuncia del usufructuario. Número 6, el usufructo se extingue por destrucción de la cosa fructuaria. Y número 7, u 8, ya me perdí, el usufructo se extingue
por sentencia judicial en los casos señalados en el artículo 809. Entonces, el índice es saberse el concepto del 764, luego saber la naturaleza jurídica, luego saber las formas y cómo se constituye el usufructo, y cuáles van a ser los derechos y obligaciones del usufructuario con las del nuevo propietario. Esto sería, en términos muy sucintos, lo que es el usufructo como limitación al dominio.